Hola Daniel, acá estoy con Luis Evasco, que estamos haciendo el programa porque nuestro amigo Osvaldo se fue para el Reino Unido, de visita nomás, y queríamos conocer tu opinión al respecto. Gracias por... Hola Daniel, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Un gusto hablar con ustedes. Un abrazo, Gracias. Jorge. Mirá, si mal no recuerdo, no hace tanto hablamos en tu programa sobre este tema de disparate constitucional que no tiene ni pies ni cabeza. Lo ubiqué en la medida en que se quiere concretar el principio de participación de las provincias en las decisiones del gobierno federal en la Corte Suprema. Con lo cual se produciría una suerte de Senado bis, porque para eso está el Senado, y por ese motivo tiene una representación igualitaria de 3 senadores por cada provincia, por eso participan del procedimiento de formación y sanción de las leyes a un pie de igualdad con la Cámara de Diputados, donde lo que juega como principio es la representación proporcional. Pero en la Corte Suprema tiene una razón de ser muy definitiva, muy diferente. Ella solo dicta una sentencia cuando, o va a tomar un caso, para decirlo más claramente, cuando hay sentencia definitiva, es decir, que ya se han pronunciado los tribunales inferiores. Y allí, como es una instancia extraordinaria, decidirá si efectivamente la decisión que se invoca, el agravio que la persona que presenta el caso invoca, realmente afecta o no una garantía o un derecho reconocido en la Constitución, en los tratados internacionales o en la ley. Sería absurdo, además, que se produjera esta suerte de designación de parte de gobernadores, facultad que por otro lado no tienen, porque entonces ya no se revisarían más los actos provinciales, ni las constituciones provinciales, que obviamente la Corte Suprema tiene la facultad de hacer. Así que desde lo técnico es un disparate. En realidad la verdadera razón es política. Acá lo que se busca es tener jueces militantes, una vez más, y lograrlo por esta vía para conseguir la impunidad de Cristina, de sus adláteres y de su familia, obviamente. Esa es la verdadera razón de ser. Todo lo demás uno lo explica simplemente para que tu audiencia tome conocimiento de por qué es un disparate constitucional. Pero en realidad es un pretexto para lo otro. Tu olfato político, ¿qué barrunta en este tema? ¿Se podrán conseguir pensemos que es una mayoría simple, ¿no? Mira, Eh, sí. Sí, tu olfato político te dice, porque vamos a hablar en esta Argentina del disparate, vos sabés que por ahí algún gobernador instruye a sus senadores de decir, mire muchachos, porque le compran espejito de colores, vamos a tener un miembro de la Corte, vamos a garantizar entonces impunidad para los actos que cometamos nosotros, no viendo que va a ser uno entre 25. Pero bueno, puede llegar a generar, en lugar de una Corte digna como la que tenemos con un presidente, con miembros muy dignos como Carlos Rosenblatt, a quien hemos felicitado ya por su incorporación a la Academia Nacional de Ciencias Morales, eh, siempre puede aparecer algún gobernador con estas ideas estrafalarias. ¿Vos podés barruntar la posibilidad que esto pueda llegar a suceder por estos tomas y dacas? Mira que es importante recordar que tiene el Frente de Todos 35 senadores y necesita 2 más para llegar precisamente a la mayoría del quórum. Y aparentemente lo que ocurre en este momento es un problema dentro del Frente de Todos, porque habría defecciones allí. Y en algunos casos vinculadas con el caso de Santa Fe de Perotti con Lewandowski, que aparentemente Perotti no querría quedar pegado en esto, después aparentemente también la interna entre los hermanos de Díez, que es una verdadera opereta, como el Adolfo estaría firmando, Alberto no quiere aparecer firmando algo que firme el Adolfo, está en una pelea ya de varios años absolutamente extrema, y así aparece en varios casos, con lo cual lo veo difícil, lo veo complicado. Me parece que es una señal más de cómo se está desmoronando el kirchnerismo, ¿no? A un paso muy firme, todos los días aparece una señal más clara.
Fíjate que en el día de hoy, hace un rato, Kicillof no pudo hablar en un acto de la manera como lo silbaron y lo insultaron. O sea, esto ya es como una suerte, digamos, de lista. Hace un rato la Sala Cuarta de la Cámara de Casación Penal rechazó la posibilidad de que se levantara la prisión preventiva para Báez, con un fallo muy contundente, mayoritario, ¿no?, de 2 de los jueces. Gustavo Hornos creo que fue el voto primero, y bueno, votó en contra, por supuesto, a favor del dictamen de Javier de Luca, que sabemos que Justicia Legítima, quien también integra Justicia Legítima, que es el tercero en esa sala, que ahora no recuerdo quién es. El segundo es Carbajo. Lo señalo porque fíjate cómo se van agregando señales ¿Ángela claras. Ledesma será? No es Ángela Ledesma, creo que no. Pero bueno, de todos modos, fíjate cómo se van, yo diría ni día a día, hora a hora, señales claras del grave resquebrajamiento, ¿no? Ahora, Daniel, hay algo que me parece importante, volviendo a lo anterior, a lo disparatado del proyecto, Sí. señalar, que es que más allá de lo que vos con absoluta elocuencia expresás sobre lo inconstitucional que sería ese proyecto, también es bueno explicar que el proyecto es absurdo por donde se lo mire, desde el punto de vista de lo que ellos pretenden decir que lo motiva. Es decir, por un lado, una corte de 25 jueces para garantizar el federalismo es ridículo. Primero, que una corte de 25 jueces no puede sesionar, porque es imposible generar un acuerdo que un caso pase por 25 jueces. Entonces, en principio habría que dividirla en salas. Si uno la divide en salas, ellos que están planteando de que hay que garantizar el federalismo, lo cierto es que cada sala va a estar compuesta por 3 o 5 jueces para que pueda funcionar. Y además en ese contexto, la Constitución habla de una sola corte. Sí, eso aparte, Sí, ¿no? bueno, Eso sí. aparte de las razones constitucionales, Sí, pero desde lo práctico exacto. sería imposible porque se dividiría en salas, con lo cual lo que ellos pretenden de garantizar una comprensión federal del caso también desaparece, sería como la Corte actual, ¿no es cierto? Entonces, esto no tiene sentido, más allá de que la división en salas, como bien dice Jorge y como siempre lo sostenés vos, sería inconstitucional, porque la Constitución habla de una corte, no de 5 o 10 cortes. Pero más allá de eso, el planteo es absurdo en sí mismo. No solamente no garantiza mayor celeridad en los casos, sino que tampoco garantiza ese pretendido federalismo que en realidad no tiene sentido, eso de que cada provincia designe un juez de la Corte. Y por último, si yo tuviera que litigar un caso contra la provincia de Mendoza o de Entre Ríos o de Córdoba, por supuesto que si hay un juez puesto por el gobernador de Córdoba lo vamos a recusar, con lo cual evidentemente tampoco tiene sentido desde esa perspectiva. Es decir, el proyecto es absurdo por donde se le busque, no solamente es inconstitucional en su concepción, sino que es absurdo en cuanto a relacionarlo con los fundamentos que se le pretendieron dar. Sí, coincido totalmente con lo que planteás, sabés que yo todo esto lo he expresado. Sí. La garantía del plazo razonable del fallo Losicer, que es un leading case de la Corte Suprema, estaría absolutamente despedazada, porque imagínate lo que implica que lo que hoy se ve en 4 vocalías, claro, pasaría a multiplicarse con 21 vocalías más. Sería algo infinito. Claro. Con lo cual eso también es absurdo y es hasta contradictorio con lo que expresa la misma Cristina, que respecto de la Corte Suprema, del Consejo de la Magistratura, se quejó de que no tenían que ser tan grandes los órganos de la justicia, sí, porque 20 miembros, y ahora resulta que en este caso quiere que sean 25 en la Corte Suprema. O sea, no tiene ni pies ni cabeza nada, inclusive ellos mismos se contradicen, porque en esa desesperada búsqueda de impunidad ni siquiera reflexionan sobre lo que expresan. Y otra cosa que me parece muy importante tu opinión sería, suponiendo que el proyecto saliera, ¿no?, que fuera aprobado, y que ellos no van a tener nunca los 2/3 para la designación de los jueces, ¿qué pasaría con la Corte actual, que quedaría con 4 jueces, cuando en realidad la mitad más 1 deberían ser 13 y demás, y ¿cómo se podría integrar o quedaría paralizada?
Bueno, ahí aparece una situación peligrosa, porque si bien ellos no llegarían a poder nombrar, el hecho que de todas maneras hay una ley que establece que son 25, podría dar lugar a que se designasen con jueces para completar esos lugares ante semejante disparate. Eso es algo que se ha expresado y que tiene su asidero, digamos. ¿Y los conjueces serían los presidentes de las cámaras federales? Claro, ¿O sería una lista de conjueces sorteados, que también requiere bueno, no, 2/3? Sí, vos sabés que primero se agotan los presidentes de las cámaras federales que se sortean. Si se van excusando, entonces se pasa a la lista de conjueces, ¿no? Claro. Por eso, es decir, sería una corte que se integraría para cada caso eventualmente. Claro, pues imagínate qué locura. Sí, por eso no puede, esto no tiene que pasar claramente. Y yo me alegro mucho porque aparentemente ni siquiera va a pasar por el Senado, ni va a hacer falta que la duerma como todas las demás iniciativas de este tipo desde hace ya casi 4 años, que la duerma diputados. Sí. ¿Cómo ves el futuro vos desde el punto de vista institucional de la Argentina? Más allá que todos deseamos que este gobierno termine el 10 de diciembre, pero vemos que la realidad nos da un cachetazo en forma permanente, porque vemos que ya directamente la vicepresidenta ha tomado las riendas de la economía y va hacia adelante con esto, y vemos un presidente ya totalmente vapuleado, y que incluso más, en el canal oficial C5N hubo algún periodista que habló de la necesidad de su renuncia. Mira, evidentemente lo veo con enorme preocupación, porque es una suerte de erosión, te diría ahora, en donde se va despedazando todo, y dónde está la contención de eso. Es difícil preverlo, pero no creo que sea totalmente disparatado descartar una situación de acefalía total y permanente del Ejecutivo, que esto ocurre, como lo digo para la audiencia, cuando de manera permanente no hay ni presidente ni vicepresidente, y lleva a la obligación de aplicar la ley de acefalía. ¿Vos pensás que puede darse el caso? Yo también lo pienso, que bueno, lo vemos, las manifestaciones tan fuertes que están sucediendo en estos días contra algunos funcionarios del gobierno. El otro día lo vimos a Ferraresi, que insultaba en la calle, hoy el tema Kicillof. ¿Vos pensás de que una renuncia de Alberto puede también precipitar la renuncia de la vicepresidente? No lo descarto. Es difícil saber porque ya va más allá de lo jurídico, ¿no? Es metajurídico. Bueno, pero vos sabés que en esto lo jurídico y lo político, lamentablemente en algunos temas van demasiado de la mano, que no debería ser, pero bueno, uno está viendo estas posibilidades en forma constante, porque lo hablábamos en otro bloque con Luis, de que esto es una situación inédita, porque esto creo que está superando ya el 2001, está superando hasta... Sí, para mí supera, sin duda. Y hasta el gobierno, hasta el periodo final de Isabel, ¿no? Sí, esto va a pasar a la historia como el caso más tremendamente atroz de debilidad, de crisis social, política, institucional, y podríamos seguir en todos los campos. Más un gobierno absolutamente que no gobierna. Ese es el punto central. Me parece que la definición es exacta, Daniel. Un gobierno que no gobierna, no existe. Parece un contrasentido, pero es así. Es decir, un presidente que es un presidente virtual, pero que de todas maneras tiene capacidad de resistencia pasiva y le ejerce, porque evidentemente debe estar con una bronca tremenda, y una vicepresidente con todos los problemas que vimos, pero que además es una multiprocesada, como no ha habido nunca un caso tan extremo, digamos. Qué triste todo esto, ¿no? Nunca pensamos que lo íbamos a vivir, ¿no es cierto, Daniel? Sí. Lo que pasa es que me parece que algo que es un régimen que lleva 20 años, y si nos remontamos más atrás, yo te diría más de 70, no se sale tan fácilmente. No, creo que se sale con dolor, y es lo que está pasando, ¿no? Muchísimas gracias, Daniel, siempre una palabra. Ha sido un placer. Un fuerte abrazo, Daniel, gracias. Gracias. Igualmente para los dos, y como siempre te pido después que me manden el obviamente, audio, porque yo lo subo a mi canal de YouTube. Y bueno, ahora eso iba, a la gente que decirle
cuál es tu canal de YouTube. ¿Cómo no? Mira, simplemente en un buscador ponen Daniel Alberto Sapsay en YouTube, entran, no están obligados a suscribirse, de todas maneras es gratuito, y acceden a todos los videos, que hoy en día son cientos. Y una de las secciones son las entrevistas. Que por supuesto son muy ilustrativas, y le digo a toda la audiencia que tanto aquellos que participamos en el mundo jurídico, ya sea profesional o académico, como las personas que son profanas en temas jurídicos, es muy interesante escucharlos porque son breves y son muy pero muy sustanciosos y llevan explicaciones que a lo mejor uno para devaneo de intelectuales lo lleva Daniel al llano. Así que el canal de Un millón YouTube de gracias a los dos, es muy queridos bueno. amigos. Gracias, Adiós, querido. Un buenas abrazo tardes. enorme. Hasta luego. Hasta luego.